Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 21 de febrero de 2025. Empezaré por contarles la noticia más reciente en el tiempo. Tal vez la conozcan, pero se ha producido, o la hemos conocido hace poquito más de 2 horas, cuando se nos ha comunicado que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que había presentado el fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, contra el registro de su despacho que había ordenado el juez Hurtado, también juez del Tribunal Supremo, que es el que está instruyendo la causa del presunto delito de revelación de secretos que afecta al fiscal general. Bueno, es una noticia que tiene desde luego una gran trascendencia, entre otras cosas porque ya son 4 los jueces del Tribunal Supremo que consideran que el procedimiento se está siguiendo de acuerdo a lo que marca la ley. 4 jueces del Supremo, el juez instructor y los 3 de la Sala de Apelaciones que han ratificado las conductas o las decisiones adoptadas por el juez instructor. ¿Con qué argumentación? Miguel Ángel Pérez. El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del magistrado Ángel Luis Hurtado de autorizar la entrada y registro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO en el despacho del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el pasado 30 de octubre, una diligencia acordada en el marco de la investigación abierta contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Sala de Apelaciones, que ha adoptado esta decisión por unanimidad, está conformada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres. La resolución se produce después de que la UCO registrara el despacho de García Ortiz durante más de 10 horas. Tras practicar esta diligencia, se volcó el contenido íntegro de sus 2 teléfonos, el personal y el oficial, un portátil, un ordenador de mesa, una tablet y multitud de USB. Según apunta la resolución, el delito investigado lo permite. La investigación era necesaria, le viene impuesta al magistrado instructor por el auto de la sala de admisión, el medio es el único posible, los aparatos e instrumentos se encuentran en el despacho de una oficina pública, ni la Fiscalía General del Estado ni ninguna otra institución tienen una garantía de inmunidad. Quien instruye es el Tribunal Supremo y a quien la ley le confiere esa acusación, la motivación es suficiente, es por ello que el juicio de proporcionalidad, dicen los magistrados, se encuentra cumplido. Además, según la resolución, no quedaba otra alternativa porque en caso contrario, si concluyéramos que era un lugar de imposible prospección judicial por el lugar donde se iba a practicar, una alta institución del Estado, conllevaría la renuncia a la misma investigación y a la consiguiente creación de un ámbito de impunidad que no resulta de ningún lugar ni apartado de nuestro ordenamiento jurídico ni de la debida transparencia que debe guiar la actuación de todas las instituciones en un Estado de derecho y democrático. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues si estuviéramos ante un procedimiento normal, les diría que nada, que seguiría la instrucción sin ningún tipo de problema y que luego ya el juez Hurtado llegaría a la conclusión a la que tiene que llegar una vez que haya practicado todas las diligencias, pero este no es un caso normal. Lo digo porque el abogado de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, ya nos había dicho con carácter previo que si sucedía lo que hoy ha sucedido, es decir, que la Sala de Apelaciones del Supremo le daba la razón al juez Hurtado, ellos se plantearían recurrir ante el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional paralizara el progreso de la causa, alegando que han sido conculcados sus derechos fundamentales. ¿Se atreverá a hacerlo? Esta es la gran pregunta. Y si lo hace, el Tribunal Constitucional romperá toda la jurisprudencia que hay en esta materia y aceptará en pleno procedimiento paralizarlo. ¿Actuará como un tribunal de casación? ¿Le enmendará la plana al criterio de esos 4 jueces del Supremo que desde hoy consideran que las cosas se están haciendo de acuerdo a lo que marca el ordenamiento jurídico de nuestro país? Esta es la gran cuestión. Si me hubieran ustedes preguntado hace algunas semanas o hace algunos meses, les hubiera dicho, no creo que se atrevan. Pero ahora mismo no me ha puesto el bigote en absoluto. Y si recurren, a temblar, porque antes habrán sondeado si hay alguna piscina. Y probablemente querrá decir que ya tienen algún indicio, algún feedback, alguna respuesta por parte del señor presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, diciendo adelante que te vamos a ayudar. Pero bueno, esto no deja de ser una conjetura y tampoco quiero naturalmente adelantar acontecimientos. Hay otro terreno informativo interesante hoy,
y es, bueno, hoy y ayer y la semana pasada, y me temo que durante muchas semanas nos va a seguir acompañando, que es todo lo que tiene que ver con la iniciativa de Trump de buscar una solución pacífica a la invasión de Rusia de territorio ucraniano y la repercusión que esa intervención de Trump está teniendo en la política nacional. También en la europea, por supuesto, y en la continental, y en la transatlántica, y en la del globo terráqueo en general. Pero bueno, nos afecta de una manera también directa en España. Es curioso porque sobre esta materia hay bastante consenso. Es decir, en lo fundamental hay un acuerdo entre todas las formaciones políticas que se manifiestan públicamente. No están contentos con lo de Trump, por no decir que están profundamente enfadados, y consideran que no se puede cometer la injusticia de cambiar la historia hasta el punto de hacernos creer ahora que fue poco menos que Zelensky el que se dejó invadir por Rusia o invitó a Putin a que lo invadiera. Que es, en fin, una de las muchas tonterías, con perdón, que desde mi humilde punto de vista está diciendo el inquilino de la Casa Blanca. Pero hay una formación política en España, que es Vox, que se ha convertido en la excepción. Y anoche, casi de madrugada, hora española, Abascal, que está en Washington, pues ha hecho unas declaraciones. Yo creo que Abascal está en el mejor de los mundos posibles, porque, claro, Abascal, a través sobre todo de Orbán, en el ámbito europeo, estaba muy cerca de Putin. Y se había ido acercando progresivamente a Putin. Hay quien dice que incluso beneficiándose del apoyo económico que podría estar recibiendo su partido. Yo eso no lo sé, lo ignoro y por lo tanto no lo doy por hecho. Pero al mismo tiempo era, digamos, socio predilecto en el contexto europeo de Trump. Claro, si ahora Trump y Putin se amigan, él está en el mejor de los mundos posibles, porque pues está con los dos grandes protagonistas de esta contienda, que dejan de ser antagonistas para ser cómplices, Putin y Trump. Y en medio, Abascal. ¿Qué dijo Abascal? ¿Qué es lo que ha provocado la polémica en la política nacional, en la política doméstica? Pues para empezar, algo muy parecido a lo de Trump. Si ustedes analizan lo que dice, al final, el culpable de que Ucrania haya sido invadido, lo tenemos los países europeos por darle dinero a Putin. Ahora el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y por lo tanto hay que deshacerse de esos Napoleones de salón que solo saben provocar guerras, cuyas consecuencias siempre las pagan otros. Por lo tanto, pues aquí hay un capotazo hacia Putin y luego otro nada disimulado en favor de ¿quién? De Donald Trump. Los que se empeñan en señalar al presidente Trump como enemigo de Europa porque pone los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa acusación es algo que solo se le puede ocurrir a quienes han puesto los intereses de sus ciudadanos en el último lugar. Los verdaderos aranceles a los europeos son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación woke. Esa es nuestra ruina y no nos la ha impuesto nadie desde fuera. La han impuesto políticos en Bruselas en contra de la voluntad de los pueblos europeos. Bueno, Abascal fija su posición, supongo que él estará haciendo su cálculo, considerará que esto le es rentable desde el punto de vista electoral y está provocando naturalmente la reacción del resto de las fuerzas políticas. Y vuelvo a repetir, hay unanimidad contra él, no contra él directamente, sí por ser cómplice o por darle cobertura a lo que están haciendo Putin y Trump, pero tampoco es nuevo que sobre todo en la izquierda hay una especie de fijación para atacar con motivo o sin él. En este caso podríamos llegar a la conclusión de que hay motivo. Otras veces lo ha hecho sin motivo. Pero bueno, el Partido Socialista tiene su mantra particular. Hay que combatir la extrema derecha como sea. Abascal le ha dado la oportunidad y Bolaños se ha tirado en plancha. Tenemos en este momento en España la derecha y la ultraderecha menos patriótica de la historia. Tenemos a Vox, una ultraderecha servil con los multimillonarios extranjeros y con los intereses extranjeros. Y tenemos una derecha, el Partido Popular, que no es capaz de hacer nada sin mirar de reojo a la ultraderecha de Vox. Y sin embargo, en esto el Partido Popular y Vox están en las antípodas, cosa que el señor Bolaños no quiere reconocer porque probablemente perjudicaría su discurso. Lo digo porque es verdad que tardó en fijar una posición, pero ya desde hace varios días, todos los días hay algún dignatario, algún mandamás del Partido Popular que sale a la palestra y fija una posición que no es equívoca. Estamos con Ucrania, estamos frente a Rusia, estamos frente a Trump y estamos con la Unión Europea.
Desde ahora podemos decir también que el Partido Popular está contra Vox. No lo digo yo, lo dice la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. El culpable de esta guerra es Putin, ni más ni menos. Y en esto no se puede ofrecer otro tipo de respuesta, ¿no? Es cometer un absoluto y gravísimo error político, buscar chivos expiatorios que liberen de culpa a Putin, que es el único responsable de la guerra que sufre y vive Ucrania, ni más ni menos. Bueno, yo desde luego tengo que decir, porque se me olvidó decirlo antes y no me quedaré tranquilo si no subsano ese olvido. A mí me hubiera gustado mucho que Abascal, como todos los protagonistas de la vida política, tiene derecho a pensar lo que le dé la gana y luego ya las urnas refrendarán el apoyo o el no apoyo que tienen esas posiciones. Pero me parece que ni siquiera gastar una subordinada en apoyar a Zelensky en este momento refleja una actitud moral, desde mi punto de vista, porque esta es una opinión muy particular, manifiestamente visible. Lo dejo ahí. Bueno, y lo dejo ahí porque no tengo mucho más tiempo. Es que les tengo que contar ahora los detalles de una polémica que yo no sabía o no intuía que iba a llegar a tantos decibelios. Es como la bola de nieve que va cayendo por la ladera de la montaña y que se va haciendo grande cada minuto. Y es el que tiene a el señor Monedero, uno de los fundadores de Podemos, en el centro de la controversia. Saben que hay 3 denuncias por acoso sexual, 2 de excompañeras de su partido, digo excompañeras porque él ya no forma parte de Podemos, según he sabido yo hoy, yo no lo ignoraba, y una tercera en la Universidad Complutense, que es donde Monedero da clases. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué este asunto ha adquirido dimensión de gran controversia política? Pues porque hemos sabido recientemente, en las últimas horas, que las dirigentes de Podemos conocían las acusaciones de acoso contra Monedero y no las denunciaron. Por eso hoy Ione Belarra ha tenido que salir públicamente a dar explicaciones. ¿Satisfactorias? Juzguen ustedes. Despedir a alguien con honores es hacerle portavoz parlamentario y meterle en las listas. Nosotras apartamos a Juan Carlos Monedero en el momento en el que tuvimos conocimiento, a pesar de que ya no tenía ningún cargo orgánico ni tenía ninguna responsabilidad en la Fundación de Podemos. Hicimos lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer todas las veces que se necesite. ¿Por qué no es público lo de Monedero? Bueno, yo creo que es evidente que hay hechos que son absolutamente comprobables y que nosotras la apartamos de las actividades públicas del partido en el momento en el que tuvimos conocimiento de estos testimonios y que se actuó correctamente, insisto, activando todos los protocolos y todos los procedimientos que están a disposición de cualquier persona en el partido. Por tanto, yo creo que es evidente que se actuó correctamente. Dice que se actuó correctamente porque, según la versión de Belarra, la que hoy hemos conocido públicamente, ellos no quisieron denunciarlo por deseo explícito de las víctimas y su prioridad era proteger a las víctimas. Escúchenla. Las víctimas nos pidieron discreción y anonimato y la única forma de garantizar esa discreción y ese anonimato es actuar como actuamos. Y por lo tanto se ratifica Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, en que actuaron de manera correcta. Bueno, hoy, por cierto, tampoco se me tiene que olvidar una reflexión, y es que, vamos a escuchar ahora a Monedero, porque Monedero ha sido sorprendido, entre comillas, lo de sorprendido ha sido asaltado, dicho coloquialmente, por los periodistas que estaban en la puerta de su casa. Lo han visto salir y, naturalmente, cumpliendo su obligación, pues se han acercado y le han hecho preguntas. Y no es que haya sido Monedero muy largo en las respuestas, ahora lo vamos a escuchar, pero sí que hay una cosa que no van a escuchar y no me gustaría que no dejaran de conocer, y es que en un momento determinado le han preguntado por la decisión de Podemos de apartarle del partido. Y entonces cuando él ha dicho, bueno, tendrá que dar muchas explicaciones Podemos. No ha llegado más lejos, por eso tampoco perdemos mucho, no perdiendo la literalidad de su expresión, que créanme es la que les acabo de decir. Respecto al fondo de la cuestión, aquí sí que es interesante que escuchen su voz, su argumentación y la estructura gramatical de su argumentario. En cuanto todo eso se aclare, ya sabéis que yo siempre voy a los medios de comunicación, explico. Tengo una ventaja y es que yo no tengo una persona y un personaje, solamente soy la misma persona. Como veis, no me he enriquecido en la política, tengo la misma moto, vivo en el mismo sitio. En cuanto todo esto se aclare, ya veréis cómo voy a los medios de comunicación
Pero señor Monedero, ya veréis cómo podré dar todas las explicaciones que hagan falta, ¿vale? En cuanto se aclare todo esto, contad que yo estaré allí, ¿vale? ¿Quiere usted pedir perdón a Vale, venga, gracias, De las víctimas y media palabra. Bueno, naturalmente quiero pensar que si él niega los hechos, pues negará que haya víctimas. Por tanto, a lo mejor es que no tenía sentido que le preguntaran por las víctimas. Pero bueno, se ha quitado del medio y esto es lo que ha dicho hace muy pocos minutos Juan Carlos Monedero, que es el que está en el centro de la polémica. Ha provocado una tormenta política dentro de Podemos, dentro de lo que es la izquierda y también con el resto de las fuerzas políticas, porque naturalmente ya saben ustedes que, dado el ambiente político que estamos viendo en nuestro país, aquí nada sale gratis. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Sobre todo las mujeres del Partido Popular, no solo ellas, porque también el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid, lo digo muchas veces, es de una locuacidad verdaderamente sorprendente, porque habla todos los días de todas las cosas, le pregunten o no le pregunten. Yo no creo que echa de menos aquella época en la que era portavoz del partido. Pero bueno, quiero decir que también Almeida ha hablado de esto, pero yo creo que quienes han hablado con más comodidad son las mujeres del Partido Popular, porque estamos hablando de un ataque a las mujeres y estamos hablando del falso feminismo, según el Partido Popular, de la izquierda de nuestro país. Así que a mí me parece que la que ha estado más acertada, desde el punto de vista argumental, ha sido Alicia García, que es la portavoz del Partido Popular en el Senado. Bueno, tenemos al número 2 de Sánchez y número 2 del Gobierno de España, que elegía por catálogo las prostitutas. Tenemos al fundador de Sumar también investigado por una posible agresión sexual en un juzgado y tenemos al fundador de Podemos investigado por una universidad por un posible acoso sexual. Yo me pregunto dónde están las del hermana Yo sí te creo. Bueno, y eso porque no ha querido recordar las declaraciones de Pablo Iglesias a propósito de que la azotaría hasta sangrar, etcétera, etcétera, etcétera. También ha querido hablar de esta cuestión para convertirlo en munición política en la Secretaría General del Partido Popular, Cuca Gamarra. La hipocresía absoluta de un partido como Podemos o de otro partido como Sumar o del propio Partido Socialista con dirigentes o exdirigentes que mientras estaban diciendo una cosa practicaban absolutamente la contraria. Y esto es lo que yo denomino feminismo de pacotilla, que nos hace mucho daño, muchísimo daño a las mujeres. Bueno, les podría citar más ejemplos porque hay muchas más personas que han hablado sobre esta materia, pero yo creo que con estas dos ya saben ustedes por dónde va el argumentario del Partido Popular. Y también es muy sorprendente la actitud del resto de las formaciones políticas de la izquierda. Claro, Sumar está en una situación muy complicada, porque está muy reciente lo de Íñigo Errejón. Ustedes habrán visto además, que esto se me olvidó comentarlo, cuando escuchábamos a Yone Belarra, esa reflexión inicial de decir, despedir con honores es hacer portavoz parlamentario y premiar con un puesto en las listas a personas que luego sabemos que tenían denuncias de acoso sexual. Estaba hablando naturalmente de Errejón. Pero claro, el recuerdo de Errejón a Sumar supongo que le coloca en una situación complicada. Hoy a Yolanda Díaz le han preguntado sobre esta cuestión, sobre la cuestión Monedero, no sobre la cuestión Errejón. ¿Y qué ha hecho Yolanda Díaz? En mi opinión, juzguen ustedes, ponerse de perfil. Primero, toda la solidaridad con las víctimas y, como siempre digo, ante hechos que estoy conociendo por ustedes, desde luego que se procedan con las investigaciones oportunas. Siempre digo lo mismo, solidaridad con las víctimas y, desde luego, pues que se investigue todo lo que se ha visto. ¿Y Bolaños qué ha dicho? Esto. Hoy la sociedad española no admite ningún tipo de acoso sexual en ningún ámbito de nuestro país. Hoy, afortunadamente, gracias a ejemplos como el de Jenny Hermoso, hay menos miedo para denunciar y menos impunidad para los agresores. Sobre el caso concreto que usted me pregunta, no tengo ninguna información adicional a la que se viene publicando y, por tanto, no tengo elementos para poder opinar. Con lo que se venía publicando ya tiene usted elementos para opinar. Otra cosa es que no quiera, pues se han publicado muchas cosas, señor Bolaños. ¿No? Tengo que decir, usted opina además muchas veces sin tener todos los elementos de juicio, no le, en fin, duelen prendas. Pero a mí me parece muy llamativo, por eso decía al principio que en mi modesta opinión se ponen de perfil, que no quieran entrar en el fondo de la cuestión. Ni Yolanda Díaz ni Bolaños han hecho ninguna reflexión a propósito de ¿hace bien Podemos en silenciar este caso después de conocerlo? ¿En no darlo a conocer? ¿En mantenerlo, digamos, de manera oculta? Esta es una de las grandes preguntas que se están haciendo. Y es muy curioso porque hoy esa misma pregunta se la han hecho a Óscar López. Y como le han pillado desprevenido y no había un argumentario lo suficientemente confeccionado a tiempo, pues también desde mi modesto punto de vista se ha metido en un jardín.
Ministro, buenos días. Quería preguntarle sobre el caso Monedero. ¿Qué le parece que Podemos tuviese conocimiento de las denuncias sobre él y no actuase? Pues desconozco ese asunto. No, espero que no sea así. Espero que no tuvieran conocimiento, pero desde luego creo que ha habido una serie de denuncias, pues espero que eso sustancie. ¿Por qué se meten en un jardín? Porque ahora sabemos que sí que lo sabían. Belara dice, lo sabíamos, y si no lo dijimos fue porque las víctimas nos dijeron que no lo dijéramos, pero lo sabíamos. Por lo tanto, cuando dice el señor Óscar López, espero que no sea así, está diciendo algo que ahora tendrá que, en fin, matizar de alguna manera. Pero bueno, ya que estoy hablando de Óscar López, hoy ha habido dos declaraciones, que me han llamado mucho y poderosamente la atención. Mucho, pero mucho es mucho. Bueno, una más que otra. La de López me ha llamado menos la atención, porque cuando a él le preguntan y le colocan en una situación comprometida y lo arrinconan utilizando el argot boxístico en un rincón del cuadrilátero, ¿cómo sale? Pegando. ¿Pegando a quién? A la de siempre. Lamento que entre la señora Ayuso y el señor Rodríguez nos tengan todos los días entre mierdas y frutas. Y es lamentable la política que se hace en Madrid. Desde luego, cada día que pasa tengo más ganas de cambiar la política en Madrid y creo que hay cientos de miles de madrileños que se avergüenzan, que se abochornan de esa política. Muy bien, pues nada nuevo, José. Yo creo que todos los días podríamos hacer una sección fija que se podría titular Bofetada de López a Ayuso o a su entourage, y siempre tendríamos alguna manera de rellenar esa sección. Pero os decía que había habido dos declaraciones que hoy me habían llamado mucho la atención. Esta segunda es la que más me ha llamado la atención. No la comentaré, pero por favor escúchenla. Su autora es Yolanda Díaz. Si no estuviéramos en el gobierno de España, no habría salario mínimo interprofesional, no habría condones y gafas para la ciudadanía en nuestro país. Ustedes se imaginan, en definitiva, no habría lo que hoy creo que hace un país mejor. Bueno, viernes 21 de febrero de 2025. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos con la economía porque son varios los titulares que nos deja este viernes. El primero con la rúbrica de Yolanda Díaz, a la que escuchábamos hace unos segundos, que ha pedido al PSOE dar un impulso a la legislatura y salir, ha dicho, a la ofensiva con una reforma fiscal de izquierda. Una batería de medidas que asegura abandera su espacio frente al auge de la extrema derecha. En este sentido, asegura la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que tienen que hacer pedagogía fiscal con una reforma tributaria que sea verdaderamente progresista, y ha puesto este ejemplo. Aquí, hombre, ya que hablamos de pedagogía fiscal, no sé, quizás gravar con impuestos a los yates y aviones de lujo, pues quizás es una propuesta bastante progresista de izquierdas y que hace pedagogía fiscal. Digo porque son altamente contaminantes y aportan bastante a las arcas públicas. Esta es la propuesta de Yolanda Díaz, mientras la de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, pasa por meter la mano en el bolsillo de todos aquellos ciudadanos que tengan un coche diésel. Recuerden que el impuesto del diésel iba en el decreto ómnibus que fue tumbado en el Congreso de los Diputados. Pues bien, aunque entonces no salió adelante, no crean que el Gobierno desiste en implantarlo. Es más, señala Agesen que espera que esté lo antes posible. Lo que puedo decir es que estamos trabajando para tenerlo lo antes posible. ¿Por qué es importante tener el impuesto al diésel? Batimos récord de los malos, otra vez. Somos el cuarto país en la lista por debajo en beneficiar al diésel. Respecto a Portugal tenemos más de un 30% de diferencia. No tiene mucho sentido y tenemos que emitir las señales adecuadas y además por nuestra ciudadanía, ¿no? Tener ciudades con coches diésel supone una contaminación atmosférica, en este caso, y una contaminación en la salud de nuestros ciudadanos que se pone, vamos a decir, en una situación bastante complicada. Y además el ministro de Industria, que hoy se ha ido a Tarragona y allí ha defendido que la energía será un gran factor de competitividad para la industria española. En este sentido ha señalado Jordi Hereu que las renovables son la garantía de futuro para nuestra economía y ha recordado que en 2024 más del 50% de esta energía consumida en nuestro país fue de origen renovable, lo que dice es una ventaja competitiva para nosotros. Preguntado por la política arancelaria de Donald Trump y la posición de la Unión Europea, esto lo hemos conocido hace escasos minutos, de abrirse a negociar con el presidente de Estados Unidos los aranceles al sector del automóvil, Hereu sostiene que debemos afrontar esta situación con inteligencia y firmeza. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una aproximación de firmeza y de política comercial inteligente. Por tanto, en este sentido, yo tengo plena seguridad de que podemos llegar a buenos acuerdos en base a firmeza y flexibilidad y también inteligencia a la hora de negociar con otras regiones económicas como Estados Unidos y como China y otras.
En todo caso, la política comercial europea tiene que tener como gran objetivo el reforzamiento industrial de Europa. Más asuntos al margen de la economía. En Villena, en Alicante, la ministra de Ciencia, Diana Morán, ha avanzado que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana se va a presentar como acusación en la causa abierta contra Carlos Mazón en el juzgado de Catarroja. Anuncio que ha hecho después de lamentar el espectáculo, se lo contamos ayer aquí, vivido en las Cortes Valencianas, donde Vox impidió que se instara en la Cámara a solicitar la dimisión con una votación cargada de polémica y que Compromís ha impugnado sin éxito por fraudulenta. La indecencia de Mazón no tiene límites y que el señor Mazón es capaz de entrar por las puertas de les Corts Valencianes, encontrarse allí fuera a los familiares y él puede estar en una sesión de las Cortes Valencianas como si nada hubiera pasado. Es la sensación que quiere transmitir el señor Mazón, que nada ha pasado en la Comunitat Valenciana. Pero lo cierto es que sobre su conciencia y sobre su irresponsabilidad hay muchas vidas humanas. Y ya no lo decimos solo nosotros, ya no lo dice solo la calle, lo está diciendo ya y está apuntando una jueza. Por cierto, información de última hora también. Sepan que el Gobierno valenciano acaba de pedir al Ejecutivo Central que garantice por ley que las ayudas por la DANA tengan el mismo tratamiento fiscal que las del Estado y también estén exentas de tributación. Nos vamos a Baleares, donde el presidente del Parlamento Autonómico, Gabriel Lesén, asegura que sigue sin ver motivos para presentar su dimisión después de que se haya abierto juicio oral contra él por un presunto delito de odio por haber arrancado, lo saben ustedes, una imagen de una víctima de la guerra civil en un pleno. Lesén no se marcha, pero sí reconoce el daño a la imagen de la institución como hizo en su momento. Yo creo que el episodio que ocurrió efectivamente desprestigia la institución y por eso pedí disculpas por lo que a mí respecta, pero creo que apliqué bien el reglamento y de hecho mis compañeros presidentes de parlamentos autonómicos reunidos en la COPREPA emitimos un acuerdo que viene a darme la razón, ¿no?, de que el reglamento se interpretó y se aplicó correctamente. Esto en el día en el que hemos conocido también que el abogado de Jennifer Hermoso y la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, van a recurrir la sentencia que condena a Luis Rubiales, que le absuelve de un delito de coacciones porque, como apunta el juez, no ha habido violencia. Condena que no ha querido valorar la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que sí que ha aprovechado el tema, la pregunta, para cargar contra el Gobierno y sus socios de investidura. Escuchen. Las coacciones llevan violencia e intimidación. Por eso son coacciones, ¿no? Nosotros somos absolutamente respetuosos con las decisiones que toman los jueces en nuestro país. Ahí ha habido un juicio que además hemos podido seguir en vivo todos los españoles y por tanto ya hay una sentencia. Y nos vamos al exterior. Del resto del mundo sepan también que después del espectáculo bochornoso de ayer, hoy los terroristas de Hamás reconocen que Israel está en lo cierto y que uno de los cuerpos que entregaron no corresponde a la madre de los 2 niños asesinados después de haber sido secuestrados el 7 de octubre y cuyos cuerpos sí fueron entregados. Hamás asegura que sus restos podrían haberse mezclado con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en el que dicen ellos que murieron tanto la madre como los niños. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cree que lo sucedido viola el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 19 de enero y ha dicho que los terroristas de Hamás van a pagar por ello. Actuaremos con determinación para devolver a Siria a casa junto con todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos, y nos aseguraremos de que jamás pague el precio total de esta cruel y malvada violación del acuerdo. Y además, estado el Papa Francisco, que sigue mejorando, aunque de momento no está previsto que sea dado de alta. Según ha informado el Vaticano, el Papa ha pasado una buena noche y se ha levantado de la cama. A la espera de un nuevo parte médico que va a ser publicado en unos instantes, sabemos también que las terapias para curar la neumonía y la bronquitis están funcionando y que sus parámetros hemodinámicos son estables. Esto significa que su corazón está respondiendo correctamente al tratamiento. El Vaticano también ha informado, Luis, de que el pontífice respira de forma autónoma y continúa con su actividad laboral. Ahora sí está recibiendo visitas ya de sus colaboradores más cercanos. Y no has dicho nada del Madrid Athletic en Champions. ¿Tienes miedo o no? Porque yo ayer he vuelto a escuchar gritos y eso ya empieza a ponerme nervioso. ¿Pero gritos de los rojiblancos o de los merengones? Gritos de los del Madrid que no tienen claro si tienen miedo o no al Atlético de Madrid. Ay, Dios mío, es que me viene a la cabeza tu pasado blaugrana, no, entonces impugno... Bueno, nosotros, para una vez que hemos salido bien... Impugno tu ecuanimidad. Bueno, en todo caso ya veremos lo que pasa. Gracias y un saludo. En casa de Herrero, Es Radio.